iba a jugar en las elecciones del 2015, luego de haber roto con sectores de lo que se podría considerar el progresismo, con Pino Solanas y el socialismo en su momento. En la convención de Gualeguaychú se decidió ir en una suerte de alianza que no terminó siendo una alianza con el PRO al interior de Cambiemos. Desde el PRO siempre se encargaron de decir que el gobierno es un gobierno del PRO que tiene aliados, pero que no es un gobierno de coalición. Desde Gualeguaychú quedaron heridas en la Unión Cívica Radical entre aquellos que estaban en contra de lo que entendían era poner a la Unión Cívica Radical como una suerte de furgón de cola de un partido que hasta entonces estaba restringido a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, hubo algunos desprendimientos más cercanos al kirchnerismo, como el Movimiento Nacional Alfonsinista, y hoy en la actualidad hay un grupo de dirigentes radicales que están comenzando a advertir sobre los peligros que puede correr el partido de continuar en la actitud que tiene el radicalismo hasta el día de hoy. Por eso es que va a haber una suerte de cumbre en la provincia de Córdoba este fin de semana para tomar decisiones que pueden ir en qué sentido. Se lo vamos a preguntar a Miguel Ponce, quien es un convencional de la Unión Cívica Radical y una suerte de vocero de este sector. Miguel Ponce, ¿cómo está? Buen día. Qué alegría escucharte, Fabricio, Gracias, Ponce, para nosotros también. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la Unión Cívica Radical o qué se pretende en este encuentro en Córdoba? Yo diría que estamos hablando de dos encuentros. El primero, obviamente, el que vos has mencionado, pero antes, un grupo de radicales que estamos, diríamos, canalizando de alguna manera la rebeldía y la bronca que fundamentalmente viene del interior del país, de la juventud, de las mujeres, ¿no es cierto?, de muchos dirigentes del interior profundo y del pueblo radical que no están satisfechos con esto. Nos vamos a juntar en una asamblea de la militancia mañana miércoles en el Comité Nacional, ahí en Alsina 1786, ¿no es cierto?, en la capital federal, el histórico sede de la Unión Cívica Radical, para tratar de dar mandato a algunos de los que han sido invitados a Villa Yardino, porque lo primero que tenemos que decirte es que esto ha sido montado, yo diría, ante precisamente algunas manifestaciones nuestras o de nuestros amigos en relación a cómo viene el debate en estos momentos. Estaba montado para ir a escuchar 4 mesas casi tipo, diríamos, conferencias en el cual solo se escuchara, se pudiera hacer algún tipo de opiniones alrededor de la situación internacional, el panorama económico, etcétera, cuando lo que hoy aparece como muy urgente es discutir primero cómo está funcionando el partido, o sea, hacer una discusión política, y luego cuál es nuestro rol en Cambiemos. Hace más de un año que ya está el gobierno funcionando y nosotros creemos que muchísimos de los defectos y de que la balanza social esté inclinada tan desfavorablemente para los sectores más desprotegidos tiene que ver con el rol que ha cumplido, o mejor dicho, con el rol que no ha cumplido la Unión Cívica Radical. Ahora, Ponce, el rol que no ha cumplido la Unión Cívica Radical, ¿obedece a qué exactamente? Porque el partido puso la estructura en las 24 provincias frente a un partido que era fuerte solo en la ciudad de Buenos Aires y en alguna otra jurisdicción y no más. ¿Por qué ha cumplido el rol que ha cumplido la Unión Cívica Radical? ¿Eso fue convenido al interior de Cambiemos? ¿Se dio por defecto? Yo creo que se juntan varias cosas. Primero, nosotros fuimos a Gualeguaychú y fuimos derrotados. Obviamente, desde que en este partido no hay un líder indiscutido, el último sin duda fue Raúl Alfonsín, era necesario reemplazar el peso y la fuerza de su liderazgo por la organicidad. Esto implicaba el funcionamiento pleno de las estructuras partidarias. Por eso fuimos a Gualeguaychú,
una convención, yo diría, modelo para el resto del país y el resto de los partidos, que hace rato no debaten ni toman resoluciones de esta manera, donde los que perdimos acatamos democráticamente, esperando que hubiera un programa de gobierno y no solo una alianza electoral que contemplara, resguardara lo que son las identidades básicas de la Unión Cívica Radical. Y nosotros vemos que eso ha pasado un año, y viendo las efectividades conducentes demostradas durante el gobierno, eso no se ha hecho. Cada uno cumplió su rol. El PRO colocó sus funcionarios, como vos bien lo decías en la introducción, para gobernar el país. Casi el 70% de ellos provienen de la actividad privada. Esto no está mal ni bien, yo estoy en la actividad privada. Lo que me gustaría es que, además de los criterios de eficiencia que se manejan en la actividad privada, también se manejen los costos y castigos. Algunos de los responsables de haber movido el 24 de marzo de fecha, de haber generado el debate de jubilación de la semana pasada, de modificación a la baja de las jubilaciones, en una empresa privada ya hubieran pasado por la oficina de personal a retirar su indemnización. Quiero decir, no estarían más en el gobierno. Por dar solo algunos ejemplos últimos que son de más fácil recuerdo. Ahora, el PRO cumplió su rol. La coalición cívica, con Lilita Carrió, se autoerigió en fiscal de la República sin que nadie le eligiera, ¿no es cierto?, pero cumple su rol y su palabra es escuchada. ¿Qué esperaba el pueblo radical que aportara el radicalismo en esa alianza? No solo que pusiera su estructura para impedir la continuidad de lo anterior. Yo tengo algunos amigos, como Julio Bárbaro, que dicen, cada vez que me enojo con este gobierno, con Macri, me acuerdo de lo que hubiera sido Scioli o Aníbal Fernández gobernando la provincia de Buenos Aires y me calmo, dice. Esto no alcanza. El radicalismo estaba allí ¿para qué? Para aportar la política y la sensibilidad social. Estas dos son las cosas que más se nota que faltan en el actual gobierno. Ahora, Ponce, por eso nuestro reclamo es esencialmente a la cúpula, a la conducción de la Unión Cívica Radical, que no ha hecho valer su peso, que vos bien definías en la introducción, de columna vertebral que permitió, en términos de estructura nacional, que Mauricio Macri hoy esté en la presidencia, sino que además no ha hecho funcionar el partido. Nosotros entendemos que la Convención Nacional tiene que funcionar ahora. Como hemos hecho esta movida, acaban de convocarla para la primera semana de abril en La Plata, un lunes en La Plata. Los convencionales tienen que viajar desde el interior del país, de todo el país, un lunes a La Plata. Claro. ¿No se está cometiendo un error parecido sin tratar de establecer semejanzas, porque muchos pretenden comparar este gobierno con el de la Alianza, imaginando un Macri que se vaya en helicóptero antes de tiempo? Pero le pregunto por lo siguiente. A fines de los 90 hubo una alianza del radicalismo con el Frepaso que fue exitosa en términos electorales para derrotar al menemismo, y lo derrotaron, pero después se mostró que no había puntos en común, programa, política conjunta a llevar adelante. En este sentido, ¿no se parece a una alianza electoral para derrotar al kirchnerismo, pero que a poco de andar se muestra incompetente para gobernar con políticas comunes a los espacios que forman Cambiemos? Diametralmente no, y me tiene como protagonista. Nosotros trabajamos en la alianza, en el instituto programático de la alianza que presidían Raúl Alfonsín y Dante Caputo. Trabajamos años armando los programas, los planes de gobierno, para cada ministerio, para cada secretaría. Yo coordinaba la secretaría PYME, el Barrulé coordinaba la de Ciencia y Tecnología, me estoy acordando, Machinea la de Políticas Económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Se llegó y gente del Frepaso, Cetrangolo me acompañaba, había muchísima gente del Frepaso integrada en todas esas comisiones. Trabajamos mucho más de un año, te digo la dirección, Cerrito 1146, tercer piso. El propio Raúl Alfonsín, cuando le daban sus tiempos, estaba presente. Esto para cambiar las diferencias. No hubo ningún trabajo previo que se le pareciera para la estructuración de la alianza Cambiemos. Primer asunto. Segundo asunto, obviamente nosotros no vamos a adscribir a la tesis del helicóptero, porque cada vez que fracasa un gobierno, los más perjudicados son los más desposeídos, y nosotros pretendemos, al recuperar la identidad perdida, volver a tener la bandera de la
causa de los desposeídos, que fue la que nos dio origen para entrar a este partido. Entonces, me parece que está habiendo, sí, errores, diríamos, ¿cómo es que se suele decir? No provocados, ¿no? No forzados. No forzados, que hacen que algunos muchachos estén demostrando un grado de torpeza insólito y que la Unión Cívica Radical no esté poniendo los puntos sobre las IES por, algunas cuestiones que tienen que ver con estos peligros que tenemos de extinción. Yo estoy en el radicalismo, y es una lástima tener que decirlo porque delata mi edad, desde el año 1967. En el año 73 era el único presidente de un centro de estudiantes radical, la Línea Recta, hablando ya ustedes que están en la tecnológica, el del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Buenos Aires, y en una marea de la juventud universitaria peronista, de la JUP, ¿no es cierto? Estaba volviendo Perón al país. Así que desde entonces, condenado a muerte por la AAA, estamos vivos 4 de los 11 miembros del centro de estudiantes, yo podría haber sido uno de los que no están, etcétera. Nunca he vivido desde entonces en el radicalismo una situación de tanta gravedad como la de ahora. Los peligros de extinción, que muchos se alarman por el término, son reales. Las 3 causas posibles por las cuales el radicalismo hoy está en peligro su existencia, es una, lógicamente, el proceso de que el PRO pretenda transformarnos, y algunos radicales que están en la conducción lo acepten, en una línea interna del PRO. El segundo es por inexistencia, por inanición. Si seguimos en la tesis de no decir nada ante hechos centrales de la actualidad, como es el cambio de gobierno de Trump, lo ocurrido en Brasil, lo que está pasando en Venezuela, la situación que se vivió aquí adentro con el cambio del 24 de marzo, el mantenimiento de cara pintadas en el gobierno, que se levantaron 2 veces contra Raúl Alfonsín. Digo, este tipo de cosas, si no se le pone límite, obviamente el pueblo radical va a buscar otros caminos. Y ahora, el tercer paso por el cual se puede ser inanición es el fracaso del gobierno o el fracaso electoral, porque todo el mundo va a decir el radicalismo, que fue el elemento central para llevar adelante al gobierno, ha fracasado. Ponce dice que este es el momento más delicado. Sin embargo, recuerdo en el 2003, en las elecciones presidenciales, con Leopoldo Moró como candidato. Cierto, no me hagas acordar. 3%. Sí, creo que 2%. Pero 2% ya. Ese parecía el peor momento, pero después pareció haber una recuperación, sobre todo después de la resolución 125, en torno de la figura de Julio Cobos. Sí, señor, y estamos hablando para una radio de Mendoza, así que esto conviene decirlo, sí, es verdad. Pero ¿y qué pasó? ¿No dilapidaron lo que parecía una recuperación del partido después de provenir prácticamente del subsuelo? Yo diría que es más que dilapidación. Es un pecado, como se diría en otras iglesias, imperdonable, de lesa humanidad casi diría, el pecado, ¿no? Y esto tiene nombre y apellido. ¿Por qué? Porque quienes han conducido han querido que objetivamente el partido no funcione. El no funcionamiento orgánico de las estructuras partidarias, la deserción histórica del Comité Nacional, la no reunión de la Convención Nacional como máxima expresión estratégica de un partido político, en este caso de la Unión Cívica Radical, son los elementos centrales para que estemos donde estemos y se haya dilapidado, como vos bien decías, un capital de una posible recuperación que nos hubiese vuelto a colocar en el centro de la escena política y no de esta manera en la cual algunos se alegran exclusivamente por haberle puesto punto final al periodo de gobierno anterior. Le hago la última pregunta. ¿Qué pasa si en Córdoba o primero en Buenos Aires este sector no es escuchado? ¿Puede haber una fragmentación de la Unión Cívica Radical en 3 sectores? El que está con Cambiemos, el que está más cerca del kirchnerismo con Moró, ¿y ustedes? No, clarifiquemos, el de Moró no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical desde hace rato. Moró ha sido expulsado del partido hace más de un año, la hija integra el Frente Renovador, él está en el Frente para la Victoria, no tiene nada que ver con la Unión Cívica Radical, así que el debate hoy es entre los 2 sectores, un sector, yo diría, más popular, más convencido de que no hay que alejarse, ¿no es cierto?, de los principios que nos dieron origen, ni de los que nos mantuvieron. Queremos seguir siendo el juicio a la Junta Militar, queremos seguir siendo la causa de los desposeídos, queremos seguir siendo la socialdemocracia en la Argentina, y nos parece que para eso hay que recuperar la identidad. Si la cúpula partidaria
sigue manteniendo esta situación, seguramente nos encontraremos en la convención y volveremos a discutir en la convención con tanta pasión como lo hicimos en Gualeguaychú, y estamos seguros que esta vez nos va a acompañar la gran mayoría, la inmensa mayoría del pueblo radical que se está expresando. Basta entrar en cualquiera de las redes sociales, es abrumador el efecto bola de nieve que está ocurriendo, sumándose no a nosotros, sino que nosotros, ya que estamos en una radio de ingeniería, ustedes los van a entender muy bien, somos simples catalizadores. ¿Qué es un catalizador? En una reacción química hay varios ingredientes, vos tirás uno, el catalizador, y se precipita la reacción. Acá se está precipitando la reacción que quienes somos catalizadores hemos logrado, diríamos, poner en marcha. Ponce, esa recuperación de la identidad partidaria, ¿se puede hacer dentro de Cambiemos o necesariamente afuera? Va a depender precisamente de la firmeza con que se haga. Alguien puede decir, Lilita Carrió ha retrocedido en las cosas que dice, que hace, que piensa. Yo creo que no, yo creo que se sigue manteniendo, ha logrado mantener una densidad política que nadie puede decir que esté herida. Nosotros no queremos jugar el rol de Lilita Carrió, que quede claro. Nosotros tenemos 125 años de historia en la vida política argentina, y entendemos que el radicalismo tiene que seguir existiendo y fortaleciéndose de cara a ser uno de los pilares centrales de la democracia, no solo de la que pasó, sino de la que tiene que venir. Y para esa situación entendemos que lo importante es, más que la ubicación, el contenido. Si nosotros logramos radicalizar al radicalismo, vamos a poder lograr que haya más radicalismo en cualquier alternativa de alianza que se plantee, sea Cambiemos o las que se puedan construir en el futuro. Miguel Ponce, le agradezco la comunicación con nosotros. Por favor, quedo a las órdenes de ustedes. Un gran abrazo y obviamente mi saludo, creo que estaba por allí también Victoria, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Mi saludo a Victoria y a vos, Fabricio. Bueno, que ande muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el convencional partidario, uno de los dirigentes del radicalismo que están pretendiendo restablecer la discusión de Gualeguaychú. Aquella convención en la que el propio Ponce dijo, bueno, somos los derrotados de Gualeguaychú. Viendo cómo el partido se está desmembrando al interior de Cambiemos